Y bueno, vamos a conversar con Elías Licha, diputado federal. Bueno, hay muchos temas en el plano nacional, muy caliente todo lo que ocurre en el Congreso de la Unión, desde la debilidad aparente de Santiago Krill hasta el arranque del periodo legislativo y la elección de los consejeros del INE. Elías, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué buenos noticias días. traes desde el altiplano? Con el gusto de saludarles y si quieres iniciamos como inició el periodo legislativo. Yo creo que lejos de haber demostrado debilidad, Santiago Krill dio un golpe de dignidad en la Cámara de Diputados al no permitir el acceso a personas armadas al recinto, independientemente de quién se trate. Y yo creo que quien no entendió lo que sucedía y quien ha dado una muestra de debilidad y sometimiento al Ejecutivo, incluyendo a las Fuerzas Armadas, es el propio grupo de Morena. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues como todos los inicios de periodo, se inicia con honores a la bandera, se pactó que se invitara a la escolta de las Fuerzas Armadas. Esto no es culpa de las Fuerzas Armadas, es por reglamento. Cuando asiste la escolta en el momento de hacer los honores a la bandera, la escolta tiene que estar armada, es parte de su protocolo por reglamento, pero también la Cámara por reglamento no puede permitir personas armadas. Entonces lo que se hizo fue pactar que los honores se rindieran en el vestíbulo, es decir, en la parte previa al salón de sesiones, y se hizo un escándalo porque no entendían los de Morena que había que respetar el reglamento. Ya es que luego dicen esto de que no me vengan con esto de que la ley es la ley. Pues la ley es la ley y se cumple. Simplemente Santiago ejerció sus responsabilidades como presidente y no titubeó en el momento de recibir reclamos berrinchudos, como si se tratara de un permiso que no le gustó a los niños. Pues no es así. De hecho, hasta las mismas Fuerzas Armadas aceptaron que ahí era el lugar, ¿no? Pues es que el conflicto nunca fue con las Fuerzas Armadas, por eso hay que aclararlo, porque luego pareciera también que llegaron a irrumpir, tampoco es cierto, y llegaron a ser parte de un protocolo pactado, acordado, así era, y los únicos que no lo entendieron, pues te digo, fueron los que cada vez que no toman ellos la decisión, que las cosas no son como ellos quieren, como lo están haciendo en absolutamente todo lo que sucede en el país, pues son los berrinchudos de Morena, así de simple. Bueno, Diputado, también en la parte, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, vimos que igualmente de parte del grupo parlamentario de MC hubo algún reclamo acerca de la forma en la que se tomaron estas decisiones. ¿Cómo están, digamos, ahí en la oposición con este tema de, vaya, sabemos que es un protocolo de inicio, al final las sesiones ya comenzaron en el Congreso de la Unión, pero ¿esto qué demuestra, digamos, del lado de las bancadas de la oposición? Pues mira, la oposición tiene una inmensa mayoría que respaldó al presidente de la mesa. En la oposición habemos 4 partidos, MC, uno de los más pequeños, digámoslo en número, aunque normalmente construimos sin ningún problema en la Cámara. MC le manifestó el respaldo al presidente, aunque manifestó que no estaba de acuerdo en cómo ejerció el protocolo, pero nada que ver con el extremo de lo absurdo que había planteado el otro grupo parlamentario. Oye, Elías, y la elección de consejeros sin duda es un gran trago amargo. En este momento estamos iniciando, digamos, ese proceso y yo creo que antes de pasar el trago amargo tenemos que dar a conocer qué es lo que está sucediendo, porque existe una convocatoria todavía detenida por un tribunal, hay una sentencia. Esta semana quienes integramos la Junta de Coordinación Política vamos a hacer una propuesta ya de modificación, es decir, el proceso durante el mes de febrero y marzo se va a dar. ¿Y por qué es importante decirlo, José Luis? Porque es importante que todos los ciudadanos sepan que se van a renovar 4 espacios en el Consejo General del Instituto, y es importante que todas las ciudadanas, que todos los ciudadanos que acrediten los requisitos, que sean profesionales, que tengan conocimiento en materia electoral, participen de este proceso. No son espacios que deban de ocupar los partidos políticos. Nuestro instituto electoral debe de seguir siendo neutral, es el árbitro de nuestras elecciones, es quien cuida y protege la libertad democrática, el derecho a decidir que tenemos las y los mexicanos, y por eso es importante que participemos. Hoy tenemos un consejero yucateco, y yo creo que esta es una buena oportunidad para que otros profesionistas yucatecos puedan inscribirse al proceso. No hay que tenerle miedo a ese proceso y hay que recordar cómo es ese proceso, porque ya salió la primera amenaza. Acuérdense que para elegir a los consejeros se tienen que pasar 2 filtros. Primero,
la evaluación que hace un comité y segundo, la votación por 2/3 partes de los legisladores. Pero si no se logra ese acuerdo, pues se recurre por ley al mecanismo favorito de la Ahora, tómbola. ¿cuál es el riesgo de no elegir bien? No, es que nuestra democracia ha sido constantemente amenazada en los últimos años y creo que debilitar al instituto, que queden personas afines a cualquier partido político, pero particularmente al gobierno, pues es terminar de dar la razón de que el instituto se puede someter y los ciudadanos debemos dar una respuesta contundente. El INE no es de ningún partido político. ¿Cómo? Apenas en este momento, perdón, Flor, estamos litigando nuevas leyes electorales que están en la Suprema Corte, otras entrarán a la Corte seguramente en próximos días, es decir, el famoso Plan B, que fue un berrinche de la Presidencia de la República, que es un intento por controlar al instituto, por cooptar la democracia. Insisto, si los ciudadanos no participamos, si los ciudadanos no defendemos a nuestra democracia, nos podemos quedar sin ella y no hay democracia más cara que la que no se tiene. Y justamente lo que estaba preguntando José Luis, ¿cómo van a cuidar ustedes esto? ¿Se están reuniendo con la sociedad civil, con cámaras? Vemos que todavía siguen las marchas, ¿no? Incluso en las próximas semanas se va a realizar otra, que la gente que está favoreciendo al INE y Yucatán también se está sumando a esto. La ventaja que tenemos es que tenemos todos tan claro que el INE es relevante, que nadie lo pierde de vista. Y una de las cosas que han unido a la oposición es cuidar al Instituto Electoral, es cuidar la democracia, participar con la sociedad civil, pero también hay que ser claros. Cuando los partidos políticos tienen la tentación de querer poner a su gallo, de querer poner a una persona de confianza en los órganos electorales, pues también distorsionan la realidad. Creo que no podemos caer en esa tentación, por eso lo digo abiertamente, está el proceso iniciando y todas las y los ciudadanos, la convocatoria se va a volver a publicar en los próximos días, yo calculo que no tarda más de 10 días en estar ya subsanada y es importante que participen, que se inscriban, que presenten los exámenes. Aunque el golpe está dado, ¿no? En la parte económica, en la sustitución de personal, en fin. Bueno, son justo las leyes que van a controvertir. Yo estoy convencido que la Corte nos va a dar la razón. Apenas el Tribunal Electoral ya declaró, por ejemplo, inaplicable las dos leyes del famoso Plan B, las que ya se publicaron para las elecciones del Estado de México y de Coahuila, porque no respetaron ni siquiera un principio elemental. La ley dice que no puedes cambiar las reglas del juego 90 días antes del proceso y lo hicieron bastante después de que inició. Yo creo que se va a caer porque no lo hicieron bien, lo comentamos desde el principio. En el caso del Comité Técnico de Evaluación, sabemos que por parte de la CNDH se enviaron dos nombres de personas. Me parece que una de ellas, no las dos, pero al menos sí una de ellas había sido cuestionada. ¿En qué quedó este tema? Todavía está detenido el proceso, insisto, lo que hizo la sentencia fue prácticamente congelar el proceso y parte de lo que tenemos que discutir el miércoles en la reunión de Junta de Coordinación Política es si el proceso reinicia, es decir, si tanto el INAI como la CNDH tienen que volver a enviar sus propuestas o podemos aceptarlas tal y como están. La Cámara no tiene derecho a vetar propuestas, eso también hay que decirlo. Me parece que el caso que mencionas es lamentable, es una persona activista, evidentemente, por un partido político, pero lo que sí puede hacer la Junta de Coordinación Política es recomendar a las instituciones que envíen una propuesta distinta, si son personas que no cumplen con los requisitos. Lo importante es que el INE siga siendo de los ciudadanos, que siga siendo de las ciudadanas. Es un bien de México y así lo tenemos que proteger. Pues atentos a este y otros temas que surjan desde el Congreso de la Unión. Elías Licia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad del espacio.